En el podcast Consultor Consultando, en donde a Laura no le para la boca. Bienvenidos consultores consultando, yo soy Laura. El día de hoy tocaremos un tema relacionado a lo que ya hemos estado viendo en todos los anteriores capítulos. Y para tocar ese tema, que como se los estoy mencionando, ya lo hemos estado viendo, y son las entrevistas laborales, tenemos como invitada especial a Valeria López. ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien. ¿Y tú? Bien, tratamos que por ahí que se ganancia, pero uno nunca termina de eso. Es importante. Es importante el día por ahí. Pues no sé si ya está como los capítulos anteriores para saber más o menos de qué va el podcast, qué temática tiene y todo ese tipo de cosas. Pues claro, somos familia. Claro, aquí somos fieles seguidores a nuestros contenidos, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones. Aquí no miren si no han visto los capítulos anteriores. Bueno, Claro. Eso y si no toman de la leche de marca que hemos hablado y no mencionaré en este video. Pero bueno, como ya mencioné, pues ahora sí vamos a hablar sobre lo que es una entrevista laboral, pero por eso quisiéramos que diéramos un pequeño repaso a lo que hemos visto en los capítulos anteriores, sobre todo lo que vimos en reclutamiento, porque pues al final de cuentas vienen así de la mano. Entonces, claro, bueno, mugre, lo que todo, mira, buena persona. Me gustan los muéganos, sabes, muy buenos. Pero bueno, ese no es el punto del tema de hoy. El tema de hoy es las entrevistas laborales. ¿Tienes un conocimiento de lo que es reclutamiento? Llegaste a ver este capítulo con Wendy o el capítulo pasado con Vale, también lo llevamos a tocar. sí, muy larguísimo el debate, lleno de información. Claro, poderoso estuvo. Sabemos que el reclutamiento nos sirve mucho para poder tener personas aptas para los distintos perfiles de trabajo en una empresa. También para que pues, tengan esa buena calidad de ambiente laboral. Porque pues hay personas que escogen como que muy altaneras, cosas así. O sea, lo que se busca más es que en el reclutamiento haya calidad y un buen ambiente. O sea, gente con actitud. Una selección dependiendo de sus aptitudes y capacidades para un puesto que esté bien para ellos, ¿no? Lo que se mencionó en el capítulo pasado, que no se iba a contratar a alguien que no fuera capaz y apto para un puesto, cuando al final de cuentas, tanto él como el reclutador saben que no lo va a poder hacer, ¿no? Claro. Y para esto, pues entra el tema principal del capítulo de hoy, que son las entrevistas de trabajo, porque tanto se habla del reclutamiento, de que hay una buena selección, pero pues al final de cuentas creo que poco se habla sobre una entrevista de trabajo y sin embargo es lo que todos en la vida experimentamos. Y es muy importante. Es muy importante, muy común, bastante amplio. Entonces quisiera que den una pequeña definición de lo que es una entrevista de trabajo. Una entrevista de trabajo que es una pequeña formalidad antes de entrar a lo que es la empresa, donde la empresa busca observar sus fortalezas, debilidades, como tal boda, poder conocer qué tipo de empleado y sus habilidades para ese perfil de puesto. Tenemos en cuenta que no cualquiera califica en los distintos aspectos que tiene una entrevista, porque pues, también te añaden lo que es la parte psicológica de ti, ¿no? Sí, es como importante las entrevistas de trabajo, como mencionabas. Al final de cuentas, esas entrevistas de trabajo, como se mencionó en el capítulo pasado, pues una entrevista de trabajo no define si eres merecedor o no de un empleo, solo define si eres capaz y apto y con los valores necesarios para esa empresa, o tienes que entrar como otra empresa a buscar otro puesto de trabajo, porque al final de cuentas no es que no seas merecedor o... Sí, pues merecedor. Te falta experiencia. No siempre es la experiencia, yo creo que va también más con tus capacidades, porque al final de cuentas no siempre es lo que, no siempre eres capaz de hacer lo que viene en el mismo perfil de puesto, entonces también creo que necesitas ver bien el perfil de puesto de empresa donde estás aplicando y no te quedas por buscar la diferencia con otras empresas, ¿no? Claro, pues al final de cuentas, como se mencionaba, las empresas de trabajo son súper chéveres, muy buenas y muy comunes, pero pues poco se habla. Creo que unos documentos muy importantes en muchas entrevistas de trabajo sería lo que viene siendo una solicitud de empleo o el currículum, que prácticamente es lo mismo, pero no son iguales. Creo que en algún punto la solicitud es como más común, se ocupa más comúnmente
que pues corresponde con su foto, trabajos anteriores, escuelas donde pues, estudió, algunas referencias, dónde vive, la foto ya la mencioné, creo que sí, póngale dos entonces, si ya la mencioné 2 veces, entonces póngale 2, confíen en lo que digo, lleven una de repuesto, las fotos nunca están aquí, póngale, sí basta. Es un bingo de cuántas veces dije una foto. Pero bueno, entonces es la foto, otra vez que pueden ser lleven 3. Entonces es esa parte de la cosa ya no voy a mencionar porque no quiero que lleven 4. Entonces es esta parte, su nombre, su dirección, sus números, sus correos, sus referencias, sus empleos anteriores, su escolaridad y todo ese tipo de situaciones. Y el currículum es muy distinto porque obviamente te está dando sus datos personales, que es como su edad, su dirección, su nombre, foto de esta persona, pero el currículum te agrega nivel escolar que tienes, si estás certificado con una maestría, una licenciatura, también te marca los trabajos que pues, ya has hecho, te muestra sus habilidades, sus niveles como del idioma o de alguna lengua de computación o por así decirlo como de Microsoft. También están los ¿cómo eran? Lo que quiso decir Vale son las habilidades duras, hard skills, que son conocimientos técnicos y específicos que se aprenden a través de la educación o la experiencia, mientras que las habilidades blandas, soft skills, son rasgos de personalidad y habilidades interpersonales que influyen en cómo te relacionas y trabajas con otros. Al final de cuentas creo que el currículum vital y la entrevista, la solicitud, perdón, al final de cuentas sí son como muy similares. Se ocupa para lo mismo y creo que nunca está de más al final de cuentas que todos tengamos ambos. Porque pues como en algunos empleos te piden una solicitud elaborada, en otros te piden un currículum y nunca está de más, al final de cuentas es algo que se ocupa y si no se ocupa pues es una hoja, o sea, tampoco es como tanto así, una hoja y 4 fotos que ya mencioné que tienen que llevar porque el currículum técnico también lleva fotos. Entonces van 5, reparten 2 y 2 y una la parte en la mitad, 2 y medio y 2 y medio. El chiste es que se lleven esas fotos porque esas fotos nunca están de más. Yo sigo poniendo mis fotos de la prepa y miren, ya no voy en prepa. ¿Dónde está la chiquilla de la foto? Soy yo. Pues no te pareces. Le puse filtro. Pero bueno, el chiste es que tienen que tener como reconocerte, como verte y por eso es la foto. Ya. Por eso traigo tanto la foto aquí, porque pues es importante, ¿verdad? Pero sí, al final de cuentas creo que es bastante importante que se tenga ambos puntos, porque pues como se mencionó, en algunos empleos sí te piden un currículum vital y en otros te piden una solicitud, en otros te piden ambos, o te piden como nada más alguno, entonces nunca está de más tener ambos elaborados, porque como aquí Vale lo mencionó, pues realmente trae como las experiencias, los datos personales, los cursos, referencias, realmente creo que traen cosas bastante similares y en algunas como que chocan, entonces creo que no está tan difícil llenar ni la solicitud ni el currículum, pues básicamente se ocupa para lo mismo y básicamente tiene los mismos datos, aunque con algunas variaciones, algunos más, algunos menos. Entonces, pues al final de cuentas, llénenlos, está muy bien y nunca está de más tenerlo. Recuerden que toda experiencia laboral cuenta y si tienen una carta de recomendación, muchísimo mejor. Cada que salgan de algún trabajo, piden una carta de recomendación. Esa carta de recomendación no sabes cuántas puertas te van a abrir. Y procura que esa carta de recomendación sea una recomendación buena también. También si te da una recomendación mala, no la des. Ahí sí, ni cómo ayudarte, no la des, por favor. Y por lo que tú más quieras, no des esa carta. No. Pero bueno, podemos empezar como con los pasos de las bases, por así decirlo, de la entrevista. Pues entramos en lo que es la presentación. Muy importante. Generar esa confianza y comodidad a la persona que vayamos a entrevistar, si es que llegamos a ser de recursos humanos, y pues de la otra parte del colaborador, futuro colaborador, es importante generar esa confianza para que él pueda dar la información clara, para que nosotros podamos verificar si es un buen solicitante. Claro, y también no solo es como presentación verbal o nada más como formalidad, sino que también física.
también es muy importante cómo vayas tú pues, con tu vestimenta y cómo te reciban con la vestimenta. Al final de cuentas, es la primera impresión, tanto tuya hacia la empresa y de la empresa hacia ti. Entonces creo que en ambas partes es bastante importante mantener una buena presentación, porque pues no está chido. Ahora sí que como bien dicen por ahí, el amor empieza por los ojos. Entonces sí es bastante importante tener una buena presentación para que digan, mira, este vino bien preparado, me está gustando. Y ya luego con el detalle, con la solicitud elaborada, mira, uy, hasta rosas te van a llevar. Sí, es importante mucho lo que es el lenguaje verbal, o sea, tener cuidado con las palabras para no afectar lo que es la entrevista. También, pues, como lo habías comentado, el lenguaje no verbal, o sea, en la postura en la cual tú te sientas, en cómo saludas a la persona que te va a entrevistar. O sea, es muy importante mucho esos puntos, porque es lo que más se fija en la empresa. Sí, claro, y también tú como persona que está siendo entrevistadora, pues es bastante importante cómo tú te presentas a esta persona. Al final de cuentas no tienes que llegar con una posición intimidante. Lo que tienes que hacer es darle esa seguridad porque pues creo que todos hemos ido a una entrevista de trabajo, entonces sabemos que hay mucho nerviosismo. O sea, tú llegas con nervios a full. Entonces creo que sí es también bueno que lleguen y te rompan el hielo con alguna bromita. Como bien se menciona de que, ay, ¿cómo está el clima? ¿Cómo te van en la vida? O de que, ay, ¿qué dice el tráfico? ¿Qué dice la familia? Es bastante importante para romper ese hielo. Porque al final de cuentas es muy, hasta cierto punto siento que es bastante incómoda una entrevista de trabajo porque al final de cuentas no lo diría como juzgar, pero pues sí te están checando tanto al entrevistador como al entrevistado. Entonces sí es bastante incómodo como empezar a decir cosas y no sabes si están bien porque pues te están revisando tus respuestas y te están revisando el cómo das esas preguntas. También uno como futuro colaborador está viendo si el ambiente es apto para trabajar, porque pues, no vas a ir a un trabajo donde no vas a estar. Claro, pues es que también si llega una persona a entrevistarte y te responde grosero o viene de un modo grosero, pues también tienes que decir, ¿qué hago yo aquí? Y también si tú como persona que va a ser entrevistada vienes en un plan grosero, también esa persona obviamente no está siendo accesible. Entonces creo que, como bien se ha dicho, y frase de ley en este podcast, dar para recibir para dar. Entonces te van a decir la famosa frase, te llamamos. Nosotros te llamamos y miren, no llaman. No, ya aquí lo traigo bien y no llaman, apréndanse esa. Y si llaman, pues ya rifaste. Pero tampoco hay que esperar, claro, pero tampoco te ilusiones mucho y te dicen, nosotros te llamamos. Pero bueno, entramos lo que es en el propósito. Uno como entrevistado tiene que dar el objetivo del puesto, al igual que pues, temas a tratar, que quizás el colaborador tenga dudas o más para brindarles información. Ok, entonces, por ejemplo, si yo llego a mi entrevista de trabajo, lo que me tienen que decir como en esa fase es como tal pues sabes que el puesto base va a ser esto y esto, la paga es esto y esto, directo a lo que va a ser claro, ser como tal directo y no tener no titubear en lo que le vas a decir al colaborador, porque él se va a quedar con cara de ¿qué pasó, mija? Y también por eso es muy importante lo que se mencionó ahorita de romper el hielo, porque también si tú llegas luego a decir, tú vienes a hacer esto, pues me decir, oye, espérame un café primero. Entonces sí es como, no sé. Entonces el punto sí es que se ponga este hielo roto, este hielito, este frappé, digamos así, que se ponga ese frappé y luego el plato fuerte que ya sería lo que la empresa te va a ofrecer y lo que tú puedes ofrecer a la empresa, porque también es importante valorar tu trabajo. Tú llegas no en un plan de que yo te hago el favor de trabajar aquí, pero sí en un plan de yo te puedo ofrecer esto, mientras tú me ofreces eso, pues nos ofrecemos cosas buenas y vamos para adelante. Sí, más que nada es eso. Como un dato extra, hay algunas empresas que te piden el permiso de poder hacer unas pequeñas notas, de grabar incluso la entrevista y pues hay que entender que pues, la empresa busca la manera en que sea efectiva, ¿no? Las entrevistas. O sea, que quizás otro directivo quiera ver qué tipo de personas. Si es un cargo más alto, yo siento que es más visto que se grabe, que se tome notas, va para un cargo con muchas responsabilidades. Claro, pero también es muy
y en muchas ocasiones también firmaron un consentimiento por lo mismo, porque al final de cuentas es tu imagen. Y a lo mejor con notas no tanto, porque al final de cuentas son notas, pero cuando son videos o notas de voz, sí es importante el consentimiento. Y si puedes, mejor firmado. Muy importante, háganlo, por favor. Y pues después de esto entramos como que en el desarrollo de ahora sí de la entrevista, o sea, las preguntas, ¿cómo se llama? La recopilación de toda esta información que uno como recursos humanos va a obtener del colaborador. Okay. Entonces así que entraría como el de, ¿qué me ofreces? ¿Qué experiencia tienes? De cómo te desarrollas en esta situación, pero obviamente de una forma amigable, ¿no? No solo Sí, como el claro. que sea, ¿qué haces aquí? Sino como el Tener día a esa día. activa con el empleado, porque pues hay muchas personas que sí tienen como que ese nerviosismo y no suelen ser claros, ¿no? O sea, entramos en que las preguntas quizás pueden ser, hay que tener cuidado con las preguntas, porque algunas pueden ser muy invasivas, ¿no? Pues en mi caso, pues en alguna ocasión fue invasiva y pues fue muy incómodo. Sí, pues al final de cuentas estás pidiendo un empleo, no te estás, que no estás formando parte de otra familia o una relación o una amistad. Es como importante que sí respondan las preguntas, pero tampoco dejes que entren mucho en tu vida personal, porque si no de ahí se empiezan a agarrar. O sea, tú pones el límite de, ¿sabes qué? Sí te cuento, pero es mi vida personal y esto no te metas. Y tampoco es que seas grosero, pero sí es importante que pongas ese límite entre tu vida profesional y tu vida personal, porque si no al rato vas a empezar a mezclar las dos y pierdes tanto oportunidades en tu vida laboral como tu vida personal y empiezas a salir más tarde del trabajo o te empieza a valer el trabajo. Hay que ser honestos, hay que ser muy honestos en lo que es el currículum vitae, porque pues una persona se le entrega de recursos y te pregunta y tú de cada como ¿qué iba a poner o qué puse? O sea, eso no, hay que ser honestos en lo que vas a poner tanto en tus datos personales para que esa persona diga, pues usted es una persona responsable, honesta, sincera y va a ayudar a la empresa. Pues recuerden que también es muy importante, como dice aquí, ¿vale? Ser muy honesta por lo mismo que se tocó en el tema en el podcast, en el capítulo pasado y en el antepasado, si no me recuerdo, sobre el hecho de que no vas a decir que sabes hacer una cosa si no sabes, y se dio el ejemplo del famoso arroz y del francés. No vas a decir, yo hablo francés porque después te ves en una bronca. Entonces sí es muy importante la honestidad y que ser muy directo. Como se mencionó ahorita sobre los datos personales, a lo mejor sí brindar ciertos datos, pero no todos. Ahora sí que en algo como la vivienda, porque al final de cuentas sí influye mucho. También de repente influye mucho si tienes hijos, por qué te despidieron en tu empleo anterior o por qué tú renunciaste a tu empleo anterior, porque pues, realmente todo eso sí influye bastante en tu desempeño laboral y en prestaciones que te puedan llegar a dar. Por ejemplo, hay algunas empresas que, si no mal recuerdo, si tienes hijos te brindan apoyos para útiles escolares, o por ejemplo también si tienes adultos mayores te dan prestaciones para eso. Entonces creo que sí, en algún punto tampoco es como de dejarte completamente hablar sobre tu vida personal, pero solo lo necesario, solo como lo básico de, ¿sabes qué? Mi familia es esta, vivo a cierta distancia de aquí. Pues obviamente tus datos sí los tienes que dar, que es correo, número de emergencia para otras personas, porque pues son datos que al final de cuentas se van. Pero de ahí en fuera, como el día a día, llegar con tu jefe y decirle, ¿sabes qué? ¿Qué me pasó esta semana? Pues esto y esto. Creo que ya no va. En algún punto, si llega a ser muy necesario para alguna justificación, tal vez sí, pero de ahí en fuera no recuerda que son tus compañeros de trabajo, no tus amigos, y si quieren establecer una relación de amistad o de noviazgo fuera de ese enfoque laboral, manténganlo así. Todo lo que se platiquen, manténganlo fuera de ese horario laboral, porque al final de cuentas en horario laboral son tus compañeros, no tus amigos. Y no es a mala onda, pero sí hay que tomar mucho en cuenta que es lo que es laboral y lo que es personal. Sí, porque afecta muchísimo, Claro. muchísimo también en ese ambiente, como
como que ya te peleas con la amiga, con la comadre de al lado y ya empieza como que esa tensión, o a veces te sabotean, Claro. entonces para que te puedan... Sí, hay que mantener esa distancia, lo que muchos hablan, lo que mucho mencioné ahorita, de que no porque en tu vida personal te peleaste con esta persona significa que te va a poner en pie, o no porque en tu vida laboral no saben trabajar juntas, significa que afuera no puedan ser amigos. Entonces creo que sí es bastante importante poner esa línea bien delimitada que siempre nos cuesta. He de decir que a mí también me cuesta muchísimo, pero sí es muy importante mantener esa distancia. Es importante. Claro, pues entramos como que en esta parte de la entrevista de irnos adaptando a las respuestas y tanto a las preguntas del entrevistador. O sea, ser flexibles y ir cambiando, como si vemos que esta pregunta ya le incomodó a la persona, pues cambiarla o volver a seguir rompiendo ese hielo, porque quizás hay personas que se ponen muy nerviosas y ya no te contestan de manera clara. Entonces es irnos adaptando también a estas dudas que tenga nuestro colaborador, porque pues, de una que otra forma va a haber dudas siempre. Entonces. Creo que sí que viendo la dinámica de la entrevista para ver por dónde ir o por dónde no. Lo que mencionaba sobre todo eso de que hay preguntas que son bastante incómodas y no siempre son necesarias las preguntas. Entonces yo creo que sí, esas preguntas si están viendo que incomodan, yo creo que sí es mejor no omitirlas. Y también yo creo que en este punto se ve mucho la congruencia de lo que dicen y lo que hacen. O sea, una persona no te puede decir como de ya, yo sé hacer este trabajo y tú le das un ejemplo y no te lo sabes hacer. Entonces como en algún punto si entra esa congruencia. También creo que es para considerar el hecho de que están nerviosos o todo este tipo de cosas. Pero sí es muy importante como ver ese aspecto. Sí, ser empático. Claro. Pues vamos con el cierre de una entrevista. Muy importante este cierre. Tener el agradecimiento tanto como a la persona por brindarnos el tiempo de contarnos, de que sea claro con su vida privada un poquito, o sea, límites, y pues de sus habilidades, de la forma en que trabaja, y también agradecer a la persona que te está entrevistando por la escucha, por la oportunidad de tener ese espacio para que puedas tener un trabajo. Pues a fin de cuentas lo que se mencionó, el ser cordial con la persona, al fin de cuentas, si se queda o no en el trabajo, o si tú te quedas o no en el trabajo, pues es un tiempo que se te está brindando, o es un tiempo que tú estás brindando, y no hay nada más valioso que tiempo. Entonces sí es bastante importante dar este agradecimiento mutuo, porque al final de cuentas, como se mencionó, es un apoyo mutuo. Ni tú le estás haciendo un favor por ir a que te entrevisten, ni ellos están haciendo un favor para que te entrevisten. Es muy importante lo que ya mencioné anteriormente, que ambos valoran su trabajo. Tú como entrevistador valora que estás entrevistando y que es bastante importante lo que tú estás haciendo, y tú como persona que esté diciendo que te entrevisten, pues también es muy importante que valores tus capacidades y tus actitudes. Y si en algún punto no te llaman en ese momento, pues ni modo a ir a otra entrevista. No todas las entrevistas son iguales. Aquí se menciona como una base, ¿verdad? Pero es como que de ley siempre te van a preguntar a dónde vives o a es esto. O sea, realmente esta es una base, es como un ejemplo. Pero sí es muy importante que ambos valoren sus trabajos, lo que están ofreciendo y lo que les están brindando. Entonces sí, es bastante importante ser cordial, agradecido y que se note. Claro que sí, y aquí es una oportunidad para la persona que están entrevistando de resolver tus dudas, porque hay algunas personas que dicen, no tengo dudas, pero ya entras y dices, ¿cómo se hace esto? ¿Cuáles eran mis actividades? Y casi ahí, ¿a qué venía? ¿A qué puesto venía? Entonces es importante que tú como entrevistado tengas todas, si es que puedes, no sé, en algunas ocasiones te vayan a pasar con algo y estás escribiendo como que, ok, pero tengo duda de este tema, tengo duda de mis prestaciones. Claro, también está muy importante porque muchas personas no preguntan de sus prestaciones y de sus pagos en la primera entrevista porque les da miedo o les da pena. Al final de cuentas es algo que te están preguntando. Yo no considero que sea algo malo que preguntes sobre tus prestaciones y tu sueldo, porque al final de cuentas es algo que también te debe importar, porque como se menciona en todos los capítulos, aquí nadie trabaja por gusto. Entonces, claro, o sea, hay necesidades y aunque te guste mucho tu trabajo, aunque lo adores, pues no es por gusto. Entonces sí es importante que conozcas tus prestaciones, tus días de vacaciones, tu sueldo, todo este tipo de
cuentas es lo que a lo mejor no es su totalidad, pero sí te termina dando al trabajo ese tipo de cosas. También lo que viene siendo el ambiente laboral, o ahora sí que todo este tipo de cosas que la verdad sí te apegan a un trabajo, y si tú como empresa que va a tener un trabajo es importante que mantengas en su totalidad hacia el 100 y que funcione bien toda esa mecánica laboral. Claro, sí, o sea, tener esas, un ejemplo, como nosotros que hemos tenido entrevistas de trabajo, obviamente, pues tenemos toda esa experiencia de los nervios, de las dudas, que pues al principio vamos a ir trabajando una y otra vez. Pues creo como se mencionó durante todo esto, es un dar a recibir y es una buena causa eso. Las entrevistas de trabajo es algo que siempre se va a tener, y si en algún punto te decides renunciar a tu trabajo o te corren, pues busca otro. O sea, realmente trabajo siempre hay, tal vez no siempre son los deseados y muchas veces son muy mal pagados, porque hay que ser muy honestos en esto. Muchos trabajos son muy mal pagados, pero pues al final de cuentas, gracias a lo que sea, siempre hay un trabajo. Y sirven de experiencia, porque Claro. sabes en qué te equivocaste y a la siguiente puedes decir algo que sí compensa y que También tú analiza bien lo que tú dijiste en tu entrevista para que sepas en qué no está jalando o en qué sí. Y es como dicen, una persona tiene áreas de oportunidad, de mejora, porque estamos siendo tan nerviosos. Claro, una persona no siempre es la misma. El agua del río en el que te metes diario no siempre es la misma, dicen por ahí. Pero bueno, ¿algo más que quisieran aportar a este tema? Por el momento es todo. Ya. Nos veremos quizás en otro caso. Pues creo que tal vez este capítulo fue un poco más corto y un poco más rápido, pero pues al final de cuentas es una entrevista de trabajo que todos hemos experimentado, pues creo que todos sabemos cómo va. Esto tal vez les sirva a personas que apenas van a entrar a este mundo, o a lo mejor a ti como persona que está desmotivada, pues mira, no siempre se puede, no siempre eres apto para algunas cosas, pero recuerda que para otras eres magnífico. No te des por vencido, tú sigue dando, vas a ver que vas a encontrar lo que necesites. Pero pues realmente creo que sería todo por mi parte. ¿Nos podrías dar tus redes sociales? Bueno, me encuentran como Valerie.01 en Instagram y ValerieLV. Pues bueno, suscríbanse, denle like, compartan donde sea que esté, háganlo. Hagan todo, necesitamos todo trabajo, menos dislike. Ya les dije, dislike jamás. Pero hagan todo lo demás, comenten, compartan, suscríbanse, denle like, lo que quieran, pero dislike jamás. No se puede eso, por favor. Desaparece. Sí, lo voy a borrar un día después. Pero pues sería todo por nuestra parte y nos vemos la próxima. No.